Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya de vuelta a las 8:23, tuve la oportunidad de platicar con el subsecretario de Hacienda, Miguel Meshmacher. Aquí la charla. Miguel, primero qué gusto, gracias por estos minutos. Sabemos que andas de arriba abajo, son días muy complicados para ustedes, pero gracias por estos minutos. No, y encantado de estar contigo, Jaime, y con tu auditorio. Miguel, ¿cómo llega la banca, cómo llega el sistema financiero en el 2018, luego de las tasas de inflación que las hemos visto, los ajustes Banco de México, renegociación del Tratado de Libre Comercio, muchas cosas, ¿no? En el ambiente, ¿cómo llega el sistema financiero? Pues mira, la verdad es que tú recordarás, se hace una reforma financiera muy importante a inicios de la administración y como resultado de esa reforma lo que buscamos son básicamente dos cosas. Uno, que haya un aumento muy importante en el crédito, que bajen las tasas, pero que al mismo tiempo se mantenga un sistema financiero y en particular bancario Miguel, muy sólido. Y yo creo que los indicadores son muy claros. Lo que hemos visto es digamos, en los últimos 5 años, pues un crecimiento del crédito al sector empresarial de cerca de 50%, un crecimiento tanto para las hipotecas como para el consumo de alrededor de 25%, y a pesar del aumento en tasas de interés, las tasas de referencia por parte del Banco de México, en el neto hemos observado una disminución en las tasas de interés en este periodo. Entonces, en ese sentido, sí creemos que ha habido buenos resultados desde el punto de vista de una mayor disponibilidad de financiamiento bajo mejores condiciones. De todas maneras tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero sí logramos eso manteniendo también un sistema bancario muy bien capitalizado, que el nivel de capital que tiene en promedio la banca mexicana es del orden de 15%, cuando el estándar regulatorio internacional es de 10%. Entonces, tenemos un sistema financiero muy sólido y muy robusto, ¿no? La banca de desarrollo, ¿cómo camina con la banca comercial, con la banca que tú y yo y buena parte de nuestro auditorio tiene acceso? ¿Cómo camina y cómo incentivan a la banca de desarrollo para también entrarle a la competencia? Lo que buscamos con banca de desarrollo es, sobre todo, intentar entrar en aquellos nichos donde pues, la banca comercial no ha todavía entrado o no ha entrado todo lo fuerte que debería de haberlo hecho. Entonces, en ese sentido sí hubo un impulso muy fuerte en varios rubros. Uno, por parte nacional financiera, en el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces todavía no tienen un historial crediticio y eso les dificulta el acceso a la banca comercial. Bueno, pues para eso está Nacional Financiero, está Sociedad Hipotecaria Federal en la parte de hipotecas, la parte de inclusión financiera por parte de Bansefi para particularmente comunidades muy aisladas y hogares de bajos ingresos, sí buscando dentro de estos importantes sectores que sean prioritarios, como por ejemplo la parte de exportaciones o la parte agropecuaria, o también sectores y grupos que no tienen fácil acceso a los servicios financieros regulares. Estamos platicando con Miguel Meshmacher, él es el subsecretario de Hacienda. Miguel, el tema de la inflación, veíamos apenas el jueves pasado datos del INEGI, dan un dato alentador, ya comienza a despresurizarse el tema de la inflación, llegó a estar en 6.7% en 2017. El registro que se tiene para esta primera quincena del mes de febrero, para la segunda quincena del mes de febrero, ya va en datos con sintonía con lo que ustedes ven. Yo sé que es un tema de Banco de México, pero también ustedes están muy al tanto. ¿Ahí qué nos puedes platicar? La verdad, nosotros un poquito, tú recordarás, lo que nosotros creíamos era que el incremento que se dio en la inflación el año pasado realmente era un poquito un aumento de una vez por todas. Tuvimos ajustes importantes en dos precios relevantes de la economía, el tipo de cambio y los precios de las gasolinas, pero nuestra percepción es que el Banco de México hizo muy buen trabajo para evitar que ese aumento en esos dos precios, que era de una vez por todas, contaminara la dinámica inflacionaria de toda la economía, de tal manera que lo que nosotros esperábamos era pues que sí observáramos un aumento de la inflación, pero que este fuera temporal y que ya después durante 2018 observáramos una convergencia muy rápida hacia las metas del Banco de México. Hay datos muy importantes que tienen que ver con la economía nacional y lo que está sucediendo con nosotros y la manera en la cual los recursos llegan al Estado mexicano. Vemos incremento muy importante en el Servicio de Administración Tributaria, estas cifras que ha dado sobre recaudación durante los últimos meses. Vemos también el precio del petróleo que está oscilando en una franja entre 50 y 55 dólares. En estas dos variables, ¿qué es lo que nos puedes decir y qué tanto impacta para la economía nacional y para que el Estado se haga de recursos?
Mira, es muy importante, sí, que como parte de todo este proceso de fortalecer la recaudación tributaria del Estado mexicano, no solamente fueron los ajustes per se que se hicieron como parte de la reforma tributaria, sino también un servicio de administración tributaria que está haciendo una labor muy fuerte para evitar la evasión fiscal, asegurando que pues, todos aquellos que tengan que pagar paguen bien sus impuestos, pero también al mismo tiempo el cada vez agrupar más contribuyentes dentro del sector formal de la economía para que cumplan un poco con la obligación constitucional que tenemos todos de contribuir al financiamiento del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, sí, los resultados han sido notables. La verdad es que los avances por parte del Servicio de Administración Tributaria han sido muy notables en ese sentido. ¿Y el petróleo para las finanzas públicas? Porque hemos escuchado que ya estamos despetrolizados, pero ¿por qué una variable como es el precio del petróleo nos sigue moviendo la economía? En los precios de gasolina por el tema de la liberalización, pero ¿qué tanto es el impacto del precio del petróleo del barril? Ya cada vez menos. Obviamente, digamos, desde el punto de vista de nuestras cuentas externas, de nuestras exportaciones, aquí simplemente un ejemplo, a inicios de los 80s, nuestras exportaciones petroleras eran el 80% de nuestras exportaciones. Entonces, era una relación mundo, ¿no? 80-20. Hoy en día, las exportaciones no petroleras son el 90% y ya las petroleras solamente son 10%. Entonces, es un país en ese sentido completamente distinto. Lo único que sí mantenía una dependencia más alta del petróleo eran las finanzas públicas. Ahora, lo que sí se logró un poco fue que con la reforma, hacendaria de 2013, sí esa dependencia de los ingresos petroleros representaban cerca del 40% de los ingresos totales del sector público, hoy representan 17%, entonces se disminuyó a menos de la mitad. Obviamente 17 sigue siendo importante, pero pues es menos de la mitad de la importancia y de la representatividad que tuvieron dentro de los ingresos públicos en 2012. Entonces, sí se ha venido dando afortunadamente este proceso de diversificación de los ingresos públicos. Dependemos menos de este elemento tan volátil que son los ingresos petroleros, ya sea por el precio o por la producción. Pero bueno, obviamente siguen siendo todavía relevantes. Es Miguel Meshmacher, él es el subsecretario de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Miguel, el tema que tiene que ver también con el avance de la tecnología, fueron muy activos ustedes junto con la banca, junto con especialistas. Sé que en su momento el secretario Videgaray, cuando estaba al frente de la Secretaría de Hacienda, se acercó mucho a estas empresas fintech para conocer qué era lo que estaba pasando en ese mundo, y ustedes caminaron y se aprobó ya una ley fintech en el Congreso de la Unión. ¿Esto qué representa? ¿Qué significa para la economía nacional? La verdad es que, como tú mencionas, Jaime, el potencial del sector fintech es gigantesco, ¿no? Y de hecho, muy dinámico, ¿no? Es muy dinámico la posibilidad de que la gente pueda realizar operaciones financieras a través de, por ejemplo, su teléfono, y que a través de eso tengas una democratización adicional del sistema financiero, tengamos más competencia, tiene un potencial gigantesco. Ahora, obviamente, junto con las oportunidades positivas que hay desde el punto de vista de inclusión financiera, también tenemos que tener cuidado en el siguiente sentido. Obviamente, tenemos que tener algo que nos permita disposiciones desde el punto de vista de protección al consumidor, también para evitar que se pueda utilizar para lavado de dinero y eventualmente que pueda generar vulnerabilidades en el sistema financiero. Entonces, realmente lo que está haciendo el reto, y ese era el chiste de la iniciativa, lo que nosotros estamos buscando es balancear bien el enorme potencial que tiene la nueva tecnología para permitirnos que haya una mayor oferta de servicios financieros bajo mejores condiciones, sin convertirse en un freno y sin que nos genere problemas por el tema de, por ejemplo, problemas de fraudes a los consumidores o problemas de lavado de dinero o problemas de contaminación al resto del sistema financiero. Entonces, realmente lo que nosotros estábamos buscando con esta ley que se aprueba, de hecho con práctica unanimidad de todo mundo en el Congreso de la Unión, es justamente establecer este marco que nos permita aprovechar las oportunidades y evitar los problemas. Subsecretario, por último, estamos en un año donde habrá un cambio de gobierno. 2018 será cambio de gobierno para el 1 de diciembre del 2018. ¿Qué cuentas entregará la Secretaría de Hacienda? ¿Qué economía entregará la Secretaría de Hacienda? Bueno, lo que estamos buscando es justamente que la economía esté muy sólida en este año para que pase lo que pase, se mantenga
una actividad económica hasta finales normal, robusta, fuerte hacia finales de año. Entonces, en ese sentido que hemos venido haciendo tanto nosotros como Banco de México, pues como tú sabes, hemos venido construyendo todos estos distintos elementos de fortaleza, por ejemplo, el tener niveles históricos de reservas internacionales, más la línea de crédito flexible, el que nosotros sigamos con este proceso de consolidación fiscal que ya hizo que en 2017 bajara el nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto y que regresemos a tener un superávit primario en las finanzas públicas. Eso se va a cumplir también en este 2018. Tenemos recursos en nuestros fondos de estabilización por si hubiera algún tipo de fenómenos de volatilidad. Tenemos nuestra cobertura del precio del petróleo. Entonces, en ese sentido, lo que hemos venido haciendo es los crear temas de desastres naturales. Obviamente, todo lo del Fonden y, digamos, la renovación de los bonos catastróficos que se anunció hace un par de semanas junto con ya todos los demás miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces, lo que nosotros hemos venido trabajando es en crear un blindaje muy sólido que nos permita entregar la economía en muy buenas condiciones. Pues Miguel Meshmacher, muchas gracias. En verdad siempre es un privilegio poder platicar contigo. Muchísimas gracias, Jaime. Es el subsecretario de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, Miguel Meshmacher. Continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. Interesante la charla que tuvimos con Miguel Meshmacher, el subsecretario de Hacienda. Nos dice qué es lo que está pasando en el mundo de las finanzas, en el sector financiero. Así que bueno, pues fue una charla que grabamos el día de ayer, en estos lapsos, en estos pequeños espacios que se abren entre conferencia y conferencia. Es que usted ve, y además vienen muchos medios de comunicación. Están nuestros compañeros de Fórmula Financiera, estábamos el doctor Leonardo Curcio, y hay tantos medios. Es una convención bancaria muy seguida informativamente hablando. Así que vamos a ir a una pausa comercial.